Bien, estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. La siguiente entrevista es con Ricardo Cuenca, él es el investigador del Instituto de Estudios Peruanos. A propósito de esta iniciativa que preocupa, ¿no? Sin duda, porque es una más en la afectación que se está realizando contra el trabajo de SUNEDU y por una mejor educación superior. Nos referimos, por supuesto, a la aprobación de este dictamen en la Comisión de Educación del Bachillerato Automático. Señor Cuenca, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa eso? De hecho, una primera idea, y que me preocupa muchísimo, es el tema de la tesis, ¿no? Porque no va a haber mucha rigurosidad al otorgársela al profesor de tesis y no más bien pasar por un jurado de expertos. Si queremos ir más allá de las ciencias y la investigación, creo que ahí estamos fallando, ¿no? Sin duda, uno de los elementos más importantes que tuvo la ley universitaria fue el volver a apostar y recuperar este espacio académico que las universidades habían ido dejando poco a poco para concentrarse solamente en la formación profesional. Y es por eso que se regresó a tener una tesis o una tesina o algún mecanismo de comprobación de investigación al terminar los créditos. Y eso produjo, entre otras cosas, que se suspende el bachillerato automático. En el año 92 se suspendió, que se retome nuevamente esta idea y, por lo tanto, fortalecer la línea de investigación académica que la ley universitaria y la reforma proponen, ¿no? Ahora, ¿qué tan perjudicial sería esto en términos académicos? ¿Algo automático sin pasar siquiera por una revisión como corresponde? Sí, buenas noches, Perla. Efectivamente, yo creo que estamos ante una situación de retroceso frente a lo que se había avanzado. Los argumentos que he podido muy rápido escuchar de los congresistas que han aprobado en la comisión hoy este tema son unos argumentos que tienen muy poca base técnica y que fundamentalmente hacen más bien una especie de acercamiento a los estudiantes que no han podido, supuestamente por el tema de la pandemia y de la virtualidad, poder completar con la tesina o el documento de investigación. Y entonces es un retroceso en lo académico, pero sobre todo, Nicolás, Perla, es un retroceso en lo que el país ha empezado a trabajar de la mejor manera, que es elaborar políticas públicas con un fundamento técnico sobre la base de evidencias. Y una de las mejores muestras ha sido la reforma universitaria, que ha sido ampliamente consultada para saber cuál es la mejor manera de elevar la calidad. Y entonces estas salidas lo que hacen lamentablemente es retroceder lo que se ha avanzado, interrumpir el proceso que está siguiendo, que sí, por supuesto es perfectible, pero esto de acá más bien lo que hace es regresar a años anteriores a la ley, y aun cuando parece que va a ser solamente por este año y el que viene, es un retroceso significativo en la línea de fortalecimiento académico de la reforma universitaria. De un tiempo a esta parte parece esta intención, ¿no?, desde el Congreso de ir contra la reforma universitaria. Hace unos días, incluso con el pronunciamiento del presidente del Consejo de Ministros sobre darle una nueva oportunidad a las no licenciadas. ¿Se entiende en el sentido de los que defienden estas medidas en el Congreso que hay unos fines de lucro, ¿no?, y que estas casas de estudios no dejen de, no cesen, ¿no?, en sus funciones? Pero ¿cuál sería la intención de esta iniciativa en particular, el bachillerato automático? Porque no se entiende, ¿no? La rigurosidad es fundamental para los chicos que están en las universidades. No se entiende cuál sería ni la motivación ni cuál es el sustento técnico, ¿no? Porque cuando antiguamente había bicameralidad, por lo menos veíamos a representantes de colegios profesionales ayudando a los senadores o a los diputados a trabajar en las iniciativas. Ahora ya no es así. Bueno, pero así se hizo la ley, Nicolás. Cuando se empezó a discutir la ley, la presidencia de la Comisión de Educación en ese momento la tenía el congresista Daniel Mora, y convocó a un consejo, digamos, asesor de la presidencia de esa comisión, de la cual yo formé parte, junto con algunos otros colegas, como el doctor Salomón Lerner, la doctora Gisela Orjeda, el doctor Sota Nadal, el doctor Lynch.
y estuvimos tratando de ayudar a elaborar la ley. Entonces, digamos, esa práctica es una práctica buena porque los congresistas tienen esta iniciativa política para emprender reformas, pero por supuesto no tienen por qué ser especialistas en todos los temas, ¿no? A mí me parece que la motivación principal ha sido una motivación muy populista, porque el argumento principal es que no han podido continuar con sus estudios y entonces para darles una mano se vuelve automático para estos años y en teoría se regresa a ser obligatorio más adelante, pero digamos eso tiene sus bemoles porque podría haber decidido la comisión suspender el plazo para la entrega de esta tesina para dentro del próximo año en lugar de hacerla automática, o explicar por qué el bachillerato sí es automático y la licenciatura no, por ejemplo, ¿no es cierto? No hay no hay mayor argumento que decir los estudiantes no podían hacerlo y por eso los vamos a ayudar. Yo creo que esa no es la mejor manera y por eso me parece que es buscar engancharse con alguna población. Habrán algunos estudiantes que no han terminado de preparar la tesina o el documento de investigación que se le exige para el bachillerato y se sentirán un poco aliviados, pero en general la legitimidad de la ley universitaria y la reforma está muy extendida entre los estudiantes y no creo que tampoco esto vaya a generarles un vínculo, que es lo que hipotéticamente estaban buscando en el Congreso, ¿no? Y no podemos pasar por alto el trasfondo político, ¿no? Hoy es esta iniciativa en la Comisión de Educación. Hace 2 días la Comisión de Educación también suspendió una sesión en la cual se pretendían crear 5 universidades más, cuando tenemos a una SUNEDU que lo que ha intentado todo este tiempo es justamente elevar los estándares de calidad en la educación a nivel nacional. Sin duda, Perla. Fíjese, desde que se aprobó la ley en el 2014, la ley y la reforma en general ha estado sometida a un asedio permanente, ¿no? A los pocos días de promulgada, un conjunto de congresistas en el 2014 interpusieron una demanda ante el Tribunal Constitucional para que se declare anticonstitucional, inconstitucional la ley. El fallo del Tribunal Constitucional fue favorable a la ley, dijo que no era inconstitucional y a partir de ahí en adelante cada cierto tiempo han aparecido estos asedios con 2 intentos de proyecto de ley del congresista Velázquez Quisquén en el Congreso pasado, en este mismo Congreso hace algunos meses tratando de crear una superintendencia, una institución que esté por arriba de la superintendencia de la SUNEDU para poder verificar si efectivamente los licenciamientos serán claros o no. Entonces, este asedio ha sido permanente, ahora lo vemos, digamos, por esta situación crítica que estamos pasando de política, ¿no? Muchas gracias a Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Tenemos que hacer una pausa comercial y regresamos.